El siguiente programa tiene clasificación A, apta para todo público. Contenido, opinión y informativo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus periodistas y entrevistados. Majestad FM respeta la libertad de expresión con responsabilidad. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Y la opinión fresca, diversa y plural. Al aire, los contertulios Fabricio Vela y Alexis Moncayo. Bienvenidos. De la mañana con 12 minutos, ya estamos al aire luego de la habitual cadena de los martes dispuesta por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. Estamos listos para comenzar con las noticias, entrevistas, opinión en su espacio informativo a primera hora a través de Majestad FM, la soberana del aire. Saludos cordiales a quienes se unen a nuestra señal abierta en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Transmitimos en vivo para Santo Domingo de los Áchilas a través de nuestro canal Majestad Televisión. Igualmente estamos en la web por www.radiomajestad.com. Estamos también en vivo a través del Facebook Live por las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. Bienvenidos todos, los contertulios listos, Alexis Moncayo y quien les habla Fabricio Vela. Wendy Barreiro en la coordinación y manejo de redes sociales, Juan Pablo Constante, DJ Line, en el Control Master. Contertulio, buenos días. Hola Contertulio, ¿cómo estás? Muy buenos días, saludos cordiales a todos ustedes amigos que desde muy temprano están aquí junto a nosotros. En A Primera Hora, su noticiero, espacio de opinión, entrevistas, de análisis, a primera hora a través de la señal de la soberana del aire Majestad FM. Un fuerte abrazo a todos quienes nos ven a través de Majestad Televisión allá en Santo Domingo y quienes nos siguen y nos escuchan gracias a nuestras frecuencias en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Un fuerte abrazo también a quienes nos siguen a través de redes sociales y está lista nuestra transmisión de Facebook Live. Estaremos yo mismo también haciendo nuestra prueba en Twitter, que ayer a mucha gente le cayó bien, le gustó y se enganchó con el comentario de los contertulios y también, claro, con las entrevistas de A Primera Hora. Así que, ¿qué agenda tenemos para este martes 13? Martes 13 de agosto. Martes 13 de agosto. No te cases ni te embarques, dicen algunos, ¿no? Sí. Martes 13 de agosto, una agenda muy interesante. Estará con nosotros la doctora Verónica Espinosa, ex ministra de Salud, sobre quien el día de hoy la Asamblea Nacional llevará adelante un juicio político en su contra. También estará con nosotros el doctor Héctor Yepes, asambleísta del movimiento Creo y quien en los últimos tiempos ha estado en el centro de la polémica respecto de su posición en torno al proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal y también el proyecto de nuevo Código Orgánico de la Salud. Hablaremos con Héctor Yepes al respecto y estableceremos un contacto vía Skype con Ricardo Patiño, ex canciller de la República. Vamos a conversar con él porque, claro, su estatus jurídico ha cambiado a esta hora. Él ha enfrentado un llamamiento a juicio que se suspende por el delito que implicaría justamente esa suspensión debido a la ausencia de la persona que está involucrada, que está encausada. Vamos a conversar con Ricardo Patiño al respecto. Ese es nuestro menú informativo para la jornada del día de hoy. Obviamente hasta las 7 de la mañana tendremos en la primera parte noticias y luego nuestro habitual tertulia aquí en A Primera Hora. Bienvenidos todos. Comenzamos de inmediato con los titulares. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. En A Primera Hora, los titulares de la jornada de hoy. 6 de la mañana con 15 minutos, 2 juicios políticos se definirán en el Pleno de la Asamblea Nacional. Casas de valores abren subcuentas para los jubilados. El Fondo Monetario Internacional no exige aprobar reformas en la Asamblea. La Corte Constitucional dirime el dilema de la minería en Azuay. Correos de los sobornos servirían en caso Zamora. Y capturan a sospechosos de atentar contra jurista Raúl Llerena en Guayaquil. 6:16 en A Primera Hora.
6 de la mañana con 16 minutos, 2 juicios políticos se definirán en el Pleno de la Asamblea Nacional, nota de diario El Universo. Los juicios políticos en contra de la ex ministra de Salud Verónica Espinosa y los 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social serán conocidos por el Pleno de la Asamblea hoy a las 12 horas y mañana a las 9:30 respectivamente. Las bases para que el Pleno aborde el juicio contra el presidente del Consejo de Participación José Tuárez y los consejeros Rosa Chalá, Victoria de Sintonio, Walter Gómez constan en el informe de la Comisión de Fiscalización aprobado la semana pasada. El documento de 98 hojas recomienda el enjuiciamiento por falsificación de documentos, perjurio y falso testimonio para poder candidatizarse, el desacato de la prohibición legal de que representantes de cultos religiosos se candidaticen o ejerzan como consejeros y su cuestionada probidad para cumplir sus funciones solo en el caso de Tuárez. En el caso de los 4 consejeros, el principal argumento es el incumplimiento de normas legales y de la sentencia dictada por la Corte Constitucional, el pretender rever la selección y designación de la misma Corte efectuada por el Consejo de Participación Transitorio. John de Mora, prosecretario de la Asamblea, informó que los consejeros fueron notificados ayer en la mañana para que estén presentes en el Pleno de la Asamblea. Ayer la Comisión de Fiscalización tenía previsto abordar otro informe de un segundo proceso de juicio político en contra de Tuárez y Gómez, promovido por Raúl Teso, quien busca la censura y destitución de los consejeros por incumplimiento de funciones. La sesión de la comisión fue convocada para ayer a las 8:30, pero fue suspendida por falta de quórum y estaba previsto su reinstalación para las 17 horas. En tanto, Espinosa, la ex ministra de Salud, es procesada por incumplimiento de funciones al no actualizar el cuadro básico de medicamentos y negligencia en el Sistema Nacional de Salud. 6 de la mañana con 18 minutos. Diario El Comercio da cuenta que la Corte Constitucional dirime el dilema de la minería en Azuay. En marzo de este año, el 84% de la población de Girón, provincia de Azuay, apoyó en una consulta popular la prohibición de la minería en ese cantón. Hace 2 semanas, la Corte Constitucional recibió otras 2 solicitudes de dictámenes previos vinculantes de gobiernos autónomos de Azuay para convocar a consultas. Una de ellas es liderada por el prefecto de la provincia, Yacu Pérez, quien pide prohibir la minería en fuentes de agua. La otra es del alcalde de Ponce Enríquez, Valdor Bermeo, quien está a favor de esta actividad en su territorio. Un total de 83 concesiones de pequeña minería metálica están registradas en Azuay y 157 en El Oro. Ecuador registró en el 2018 una producción de 3.4 millones de gramos de oro provenientes de 8 provincias. Azuay y El Oro tienen la mayor producción con 2.9 millones de gramos, equivalente al 86% de la producción nacional, según el Ministerio de Minería. La consulta de Girón fue una excepción, que no fue calificada a su tiempo por la Corte Constitucional. Si la Corte da paso a cualquiera de ellas, creará un precedente que pueda ser utilizado en futuras consultas populares de este tipo. 6:19 en A Primera Hora. Usted nos puede seguir en nuestras redes sociales. En Twitter, @APrimeraHora_SR. Y en Facebook, A Primera Hora Ecuador. 6 de la mañana con 19 minutos. Correos de los sobornos servirían en caso Zamora, así titula su nota diario La Hora. La expresidenta de la Unión Nacional de Educadores, Mary Zamora, dice que no descansará hasta ver al expresidente Rafael Correa en la cárcel, junto con su banda de delincuentes. Esto después de que se revelaron los correos electrónicos de Pamela Martínez y Laura Terán, procesadas en el caso Sobornos 2012-16. En las comunicaciones se evidenciaría cómo el gobierno de Correa manipulaba la justicia. Por eso ayer Zamora solicitó a la Fiscalía que haga una pericia a los correos para sustentar la denuncia por fraude procesal, falta de imputación, delito de odio y delito al derecho de pensar diferente en contra de Correa y el ex fiscal general Galo Chiriboga. Ella insiste en que el exmandatario le persiguió de manera perversa con saña, violentando sus derechos humanos, para lo cual hizo uso de todo el aparato de justicia. 6 de la mañana con 20 minutos. Diario El Telégrafo dice y da cuenta de casas de valores que abren subcuentas para los jubilados. Jubilados que aceptaron el pago de sus compensaciones con bonos del Estado acuden a las casas de valores para abrir una subcuenta en el Banco Central del Ecuador, donde registrarán sus bonos. Hasta la casa de valores Analítica Securities, por ejemplo, acudieron en los últimos meses alrededor de 128 jubilados para abrir estas subcuentas. La firma está a la espera de que se registren los bonos y de que los jubilados les comuniquen si venderán o no estos papeles. Varias casas de valores
Valores se encuentran en la misma situación. Otro caso es Acibal, cuyos clientes aún no reciben sus bonos. Copia de la cédula y papeleta de votación, planilla de pago de servicios básicos y llenar un formulario son algunos de los requisitos que solicita esta Casa de Valores para realizar la apertura. Patricio Córdoba, presidente de Acibal, explica que el jubilado ya no recibirá un papel, pues los bonos son desmaterializados. Solo se entrega un código de la subcuenta. Una vez que el Ministerio de Economía y Finanzas registra el bono en la subcuenta del Banco Central del Ecuador, el jubilado puede conservarlo para ganar intereses hasta que se venza su plazo y reciba el capital, o lo puede vender. La venta de este documento también se hace a través de una Casa de Valores. 6:21 en la primera hora. Seis de la mañana con 22 minutos. El Fondo Monetario Internacional no exige aprobar reformas en la Asamblea. Nota de Diario Expreso. El Ministerio de Economía y Finanzas busca dejarlo claro. En caso de que no se aprueben las reformas estructurales en la Asamblea Tributaria y Laboral, no incumpliría con lo acordado con el Fondo Monetario Internacional en marzo del 2019. Es necesario precisar que en el acuerdo con el Fondo Monetario está contemplada la presentación de las reformas estructurales a la Asamblea, no la aprobación per se. Sin embargo, es necesario que como país se comprenda la necesidad de hacer estas reformas y de acompañar su aprobación en el seno del Legislativo, aseguró la entidad a través de un correo electrónico. La respuesta de la cartera de Estado surgió tras los comentarios de Norman McKay, analista especializado en Ecuador de la unidad de inteligencia de The Economist, publicado ayer por Diario Expreso. McKay sostuvo que si las reformas estructurales no son aprobadas por la Asamblea, el cumplimiento de los objetivos acordados por el Fondo Monetario Internacional estarían casi fuera del alcance. En el acuerdo de facilidad extendida, suscrito en marzo con el fondo, se plantea presentar reformas tributarias y laborales. En el caso de la reforma tributaria, el objetivo es simplificar el pago de impuestos y aumentar la recaudación en un monto equivalente al 1.5% del Producto Interno Bruto, es decir, en más de 1.500 millones de dólares, mientras que la reforma laboral busca mayor flexibilidad en contratos, menos costos en los despidos, entre otros temas. 6 de la mañana con 23 minutos. Vamos a finalizar este bloque de lectura de noticias nacionales con un reporte del portal Infórmate y Punto. Da cuenta de la condecoración al mérito en el grado de gran oficial al coronel César Carrión. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, entregó la condecoración al coronel César Carrión por servicios relevantes brindados a la entidad uniformada por más de 30 años. La Comandancia General de la Policía en el norte de Quito fue el escenario de la condecoración al mérito profesional en el grado de gran oficial que la ministra María Paula Romo entregó a César Carrión, actual asambleísta, por servicios relevantes brindados a la entidad uniformada por más de 30 años. La titular de esta cartera de Estado y el general Nelson Villegas, comandante de la policía, lideraron la ceremonia que convocó además a los demás miembros del alto mando institucional y a los familiares del condecorado. Según lo expuesto en el acuerdo ministerial con el que se oficializó el acto administrativo de reconocimiento, en 2010 Carrión ya recibió la condecoración por una decisión del Consejo de Generales de la entidad. Sin embargo, nunca se concretó la entrega por disposición política del mando civil de la época, debido a que Carrión, quien era director del Hospital de la Policía Nacional, abandonó la institución por los hechos relacionados al 30 de septiembre de ese año. La ministra Romo señaló que no hay justificación que por esos hechos se haya construido un relato para justificar persecución, abusos e injusticias contra varios uniformados y civiles, entre los que resalta Carrión. 6 de la mañana con 25 minutos en la primera hora a través de Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet.
El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Muy bien, 6 de la mañana con 26 minutos. Gracias por la sintonía, gracias por quienes se han sumado ya a la transmisión a través del Facebook Live, por la fanpage de A Primera Hora y Majestad FM. Gracias también por los saludos. Tenemos reportes desde varios sectores de la geografía ecuatoriana y, por cierto, a nivel internacional, reportes desde Estados Unidos, desde España, República Dominicana, desde Inglaterra, donde nos escucha nuestra audiencia. Saludos cordiales a quienes están lejos de la patria, pero que no se desconectan de la señal informativa de este espacio y obviamente de los comentarios de estos humildes contertulios. Sobre todo humildes, ¿ah? Sobre todo. ¿Cómo le va Contertulio? Muy bien, Contertulio. ¿Usted qué me cuenta? ¿Qué me cuentas? A ver, ¿con qué vamos hoy? ¿Qué tema quieres abordar? Bueno, ayer yo recibí un pedido por parte de un oyente nuestro, del amigo Wilson Cueva, que me decía, sería interesante que expliquen, para mayor conocimiento y comprensión de la audiencia, qué significaron las elecciones del día domingo, las elecciones PASO, por qué se generó a partir de estas elecciones que, no siendo pues las elecciones definitivas oficiales, ya ha generado pues reacciones a nivel internacional de los mercados financieros, por ejemplo. ¿Por qué estas elecciones primarias ponen al borde de la derrota en los comicios de octubre al presidente Mauricio Macri, que buscará alcanzar la reelección? ¿Qué significan estas elecciones PASO? ¿Cuál es la lógica de estos comicios que se celebraron el pasado domingo en la República Argentina? ¿Y cómo estos resultados podrían, de alguna manera, significar una suerte de adelanto, de anticipo de lo que eventualmente pudiera ocurrir en octubre? Yo creo que es interesante, Contertulio, tú que has seguido muy de cerca, además, todo el proceso electoral argentino, este último fin de semana. Sí, me refiero al domingo, ¿qué significan estas elecciones, no? El tema de las primarias, porque claro, estas primarias son distintas a las primarias que, por ejemplo, se desarrollan en los Estados Unidos. No sé si se les deba llamar así como primarias, porque en realidad lo que te presenta es una fotografía del momento político entre las diversas fuerzas políticas de la Argentina. O sea, no hay como tal unas primarias dentro de cada organización. Los mismos candidatos presidenciales que postularon las organizaciones políticas del domingo volverán a postularse en octubre. Entonces, tampoco es que significa que cada organización política de la Argentina ha hecho un proceso primario de cuadros, de figuras para postularse como candidatos definitivos a las diferentes instancias, ¿no? Entonces, yo no sé, creo que además es como bien complejo el tema por ese asunto, ¿no? O sea, son unas primarias entre los mismos competidores que se presentarán en octubre. Van a ser los candidatos. Claro. A ver, ¿cuál es la definición? Las PASO, llamadas también primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, definición que ayer ya lo había anticipado el Contertulio, fueron creadas en 2009 tras la aprobación de la Ley 26571. En las mismas se definen básicamente dos cuestiones: cuáles partidos están habilitados a presentarse en las elecciones nacionales, que según la ley son aquellos que obtengan al menos el 1.5% de los votos válidamente emitidos en el distrito de que se trate para la respectiva categoría. Esto me parece interesantísimo, ¿ah? Digo, si impulsar algo similar acá, con seguridad un montón de organizaciones políticas no estuviesen habilitadas para participar en los comicios ya definitivos, como nos pasó en las elecciones del 24 de marzo pasado. También quedará definida la lista que representará cada partido político, de allí lo de interna abierta. Primarias, porque en lugar de definirse cargos, primero se determinan candidaturas oficiales. Abiertas, porque todos los ciudadanos participan en la selección de candidatos, estén o no afiliados a algún partido político. Simultáneas, todos los precandidatos por las distintas posiciones dirimen su postulación para la elección general en simultáneo en la misma fecha y en el mismo acto eleccionario. Y obligatorias para todos los ciudadanos que tengan entre 16 y 70 años a la fecha de la elección nacional, y para todos los partidos y alianzas que pretendan competir en las elecciones nacionales, aún para aquellos que presentan una lista única de precandidatos. Eso significa las PASO, las elecciones primarias en la República Argentina. Gracias a nuestro querido amigo
Arturo Ruiz, que nos comparte además una fotografía, un mapa de lo que significó el resultado electoral en la República Argentina. Y resulta que en prácticamente todas las provincias esta confluencia de voluntades entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, los Fernández, que representan o que podrían representar eventualmente el retorno del kirchnerismo al poder, ya no encarnado pues en Cristina Fernández, sino en Alberto Fernández, que podría llegar a la presidencia si, por ejemplo, se reproducen resultados similares a los de este domingo. Resulta que en todas las provincias, con excepción de una, el kirchnerismo ganó, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, ¿no? No es en el Gran Buenos Aires, que viene a ser, digamos, toda la provincia, sino en la ciudad de Buenos Aires, que me parece es Distrito Federal, ¿no? Buenos Aires. Ahí es donde gana el macrismo, la única ciudad. En el resto de provincias, la victoria es para Frente para Todos, se llama, ¿no? Ajá. Y habría que tomar en cuenta que por la diferencia que alcanza en esta ocasión el Frente de Todos, habría ganado en primera vuelta si es que las elecciones presidenciales hubieran sido el domingo, ¿no? Porque la regla dice que en caso de que el ganador de la primera vuelta no alcanzara el 45% de los votos, o que superando el 40% tuviera una diferencia con el segundo menor a 10 puntos porcentuales, habría segunda vuelta. Bueno, acá se cumplieron las condiciones como para que el peronismo, kirchnerismo ganen primera vuelta si es que las elecciones oficiales hubiesen sido el domingo. Entonces, así que se pone el fútbol, ¿no? Si el campeonato se acabara en este momento. Lo que ocurre es que creo yo al gobierno, que es el que tiene en este momento, digamos, como que el mismo control de las elecciones, porque es quien organiza las elecciones desde el Ministerio del Interior, creo que le da, digamos, no sé si cierta como ventaja o una prerrogativa el hecho de contar con estos resultados anticipados, como para poder por lo menos cambiar de estrategia. Claro, aunque ayer ya hubo, digamos, algunas reacciones, notas de prensa, por ejemplo, donde daban cuenta de que la señora Carrió le habría dicho a Durán Barba, hasta aquí nomás, ándate, vos viniste para ganar elecciones. No le dijo ándate, le dijo andate. Andate gordito, que vos viniste a ganar elecciones y perdiste, así que adiós. Supuestamente le habrían dicho gracias a Durán Barba, aunque digo, nadie va a desconocer que el tipo es un gran estratega político, ¿no? Y la política también es como el fútbol, pierdes y ganas. Entonces ahora les tocó perder hace unos años con la estrategia de Durán Barba, que era la misma estrategia del miedo y demás. Bueno, ganaron, pero me parece a mí, y creo que eso nos deja como lección, que está repitiendo como disco rayado la misma cantaleta de que todo es culpa del gobierno anterior, todo es culpa del gobierno anterior, todos los corruptos son del gobierno anterior, y esa estrategia como que ya llegó a un tope, ¿no? Entonces, claro, llega a un límite cuando la gente empieza a perder su empleo, empieza a haber una cantidad de pobres muy grande, más de la mitad, tengo entendido, más de la mitad de la población de menores de edad en la Argentina vive en pobreza, y creo que eso, digamos, es una cifra que debería preocupar como sociedad. Entonces, si tienes tú que hay jubilados que no están cobrando sus pensiones justas, que se han reducido los salarios en el sector público, que ha habido gente que fue despedida, que hay gente que vive en contenedores de basura, que cada vez hay más personas viviendo en lugares públicos, y esto es una realidad que uno veía regularmente en Buenos Aires. Es decir, yo estuve en 2012, me paseaba por ahí por la Plaza de Mayo, por al frente de la Casa Rosada, y tú encontrabas en esa época, gobierno de los Kirchner, veías gente durmiendo en las calles. Creo que esa cantidad de gente ahora es mayor. También, digamos, la Argentina está enfrentando una condición, una situación económica muy compleja, y creo que nuevamente conducir toda la discusión hacia izquierda o derecha, o si que la izquierda nuevamente gana por los errores de la derecha, y lo mismo fue lo que pasó antes con Macri cuando derrotó a Scioli,
me parece a mí que es reducir la política a lo más primario, ¿no? A lo más básico del debate. Acá hay un asunto que es prioritario, que es lo que decíamos hace un momento. La gente necesita mejores condiciones para vivir, para producir, para trabajar. Y eso precisamente no tiene la Argentina. Entonces ese famoso discurso de que los corruptos, de que los ladrones, de que el socialismo del siglo XXI y no sé qué, y que toda la culpa es de los K, entonces eso que ya se saturó. Y a la gente probablemente ese discurso ya le cansó. Y ese discurso no te da de comer. Claro. Ese discurso no te da empleo. Claro. Ese discurso no te ayuda a que puedas tener dinero para comprar en la despensa y llevar comida a tu casa. Porque digo, y esto lo hemos relatado, lo hemos debatido un montón de ocasiones, al final del día, sí, el combate a la corrupción es importante, sí, el señalar a los responsables de haber esquilmado las arcas públicas, pero desde luego que es importante, pero llegas a un punto en el cual hay cosas muchísimo más importantes para el ciudadano común, para el ciudadano de a pie. Miren ustedes aquí en el Ecuador, ¿cuánto tiempo pasó para que se pueda lograr un principio de acuerdo con los jubilados? Que estuvieron 2 semanas en huelga de hambre en los exteriores de la Asamblea Nacional. 2 semanas, 2 semanas. Muy poco se habló del tema. Y la sociedad no reacciona porque inexplicablemente estamos más pendientes de determinados temas macro que, insisto, sí son importantes. Pero si no tienes empleo, si no tienes dinero, si no tienes capacidad económica, si tienes una afectación directa sobre tu economía, al final del día eso es lo que va a terminar repercutiendo en tu forma de pensar y en tu forma de tomar una decisión. Yo te pregunto, ¿la gente come con las noticias de la corrupción? ¿La gente come con las sentencias de la fiscalía? No come con eso. La gente quiere respuestas. Sí. O sea, más allá de toda la persecución que hubo en la Argentina, que hay acá, la gente necesita respuestas. Y eso no ha tenido. O sea, y de paso, ayer Macri sale en una rueda de prensa, gracias al colega Andrés Reliche, que me pasa además las reacciones de la clase política argentina, y el presidente Macri empieza a responsabilizar de la volatilidad del mercado y el dólar a los argentinos por haber votado en su contra. O sea, yo no sé si se da cuenta del nivel de irresponsabilidad de sus declaraciones. O sea, finalmente el gobernante, por eso te decía yo que parte con una ventaja este gobierno nefasto de Macri en la Argentina, que es conocer estos resultados anticipados para cambiar la estrategia. Y claro, ¿cuál es la estrategia? Redoblar el miedo, ¿no? Decir, mira, o sea, si votas en octubre, así como votaste este domingo, mira lo que va a pasar, ¿no? Y no ha sido solo Macri, o sea, otros impresentables de la región como Bolsonaro también ya salieron en un discurso a decir y a advertir que va a haber una ola migratoria similar a la que tienen en la frontera con Venezuela con Argentina, porque cuando gane el cuco del socialismo en la Argentina todos van a querer salir despavoridos de su país hacia Brasil, como que si Brasil ahora mismo fuese un paraíso, ¿no? Entonces, tan impresentable lo de Macri como lo de Bolsonaro en Brasil, tratando de igual sumarse a esa campaña del miedo. Pero lo de Bolsonaro no sorprende en lo absoluto. O sea, yo establezco, por ejemplo, los 3 gobiernos del Cono Sur. Bueno, 2 gobiernos del Cono Sur y Brasil, porque Brasil no está en el Cono Sur. El otro es Uruguay, que tiene un gobierno del centro hacia la izquierda a través del Frente Amplio. Pero tienes a Bolsonaro en Brasil, tienes a Macri en Argentina, tienes a Piñera en Chile, pero Piñera tiene una distancia sideral respecto de estos discursos de Bolsonaro de Macri, ¿no? Piñera me parece que es muchísimo más político y cumpliendo su segundo mandato al frente del Palacio de la Moneda en Santiago, creo yo que es muchísimo más tinoso incluso en el uso de la palabra, en el uso del discurso. Ayer me llamó la atención y dimos lectura, el contertulio dio lectura a la nota que publica Diario Expreso, que da cuenta del incremento del riesgo país. El titular era, con este incremento el riesgo país de Ecuador cerró en 706 puntos, esto tras un día marcado por la incertidumbre en los mercados regionales por el resultado de las elecciones primarias de Argentina. Yo ayer planteé una pregunta públicamente a través de las redes, porque no encontraba en ese momento relación entre los resultados de las elecciones presidenciales o las elecciones primarias en la República Argentina y la situación económica del Ecuador y el comportamiento de los mercados financieros internacionales respecto del Ecuador. Y tuve respuestas de conocedores en la materia. Cito las 2 respuestas muy interesantes que recibí. La de Fausto Herrera,
quien fue ministro de Finanzas, y que me explicaba ayer, esta reacción en el riesgo país no es exclusiva del Ecuador, sino en todos los países que comercializan bonos en el mercado denominado emergente, pues muchos inversionistas cambian sus expectativas y consideran abandonar este mercado y transar en un mercado menos riesgoso. En el mismo contexto, otro conocedor de la materia, el economista Danilo Albán, me explicaba que Ecuador es parte de que los inversores, de lo que los inversores consideran emerging markets, es decir, los mercados emergentes, como decía Fausto Herrera, igual que Argentina. Si le va mal a uno, le va mal al resto. Pasó con Turquía y con Argentina en la primera devaluación fuerte. Pasa también en stocks cuando le va mal a Google, también a Apple, a Facebook, a Amazon, etcétera. Muy interesantes estas explicaciones porque digo, a priori yo no encontraba con Tertulio una relación entre lo uno y lo otro. Me queda claro que sí hay una relación y que Ecuador, por ser un mercado emergente al igual que la República Argentina, sí tiene dificultades respecto de los índices y de los porcentajes del riesgo país asociados a este proceso electoral. Ahora bien, ayer lo anticipamos, lo dijo en Contertulio, lo anticipamos en esta mesa de trabajo, esto iba a ocurrir con la apertura de las casas de valores y de los del sector financiero en la República Argentina, esto iba a pasar. Iba a haber números rojos, había algunos vaticinios respecto de aquello y esos vaticinios se cumplieron. Y es lo que tú citabas, lo que bien citabas con Tertulio, es aquello asociado a lo que uno podría considerar como una suerte de discurso del miedo, que está relacionado con lo que podría ocurrir si en octubre se reproducen estos mismos resultados y si el kirchnerismo vuelve al poder. Adicionalmente a esto, y gracias a la colega periodista comunicadora Giovanna Tassi, nos compartió hace minutos el artículo de Martín Caparrós. Es una lectura muy precisa de la realidad. Ya, es interesante decirles que el artículo de Caparrós no está colgado en página 12. No, está en el New York Times. En el New York Times. Ya, por si acaso, porque creo que esto también es interesante decirle a la audiencia. Está en el de New York Times. En Argentina el miedo no alcanzó. Mauricio Macri ha provocado una situación de penuria incomparable. Los argentinos respondieron en las PASO con una cachetada brutal que hace su reelección cada vez más difícil y con una fotografía realmente muy decidora. Mejor que la que yo hice de Macri. Y de la nata, donde está casi dormido. Después de que Macri lo mandó a dormir. Les aconsejo que revisen ese artículo. En Argentina el miedo no alcanzó, de Martín Caparrós, que es un análisis, una opinión de Caparrós respecto de las elecciones argentinas primarias, e insisto, no lo van a encontrar en página 12, lo van a encontrar en el de New York Times de los Estados Unidos. Claro, ahí el fondo y lo que trata de explicar Caparrós es la realidad de la política argentina y cómo durante toda su historia, a raíz del aparecimiento de Perón, nunca más pudo salir del peronismo. Citando una frase de Perón además, ¿no? De por qué siempre regresan. Regresan no porque los que vinieron hayan sido malos, sino porque nosotros fuimos menos malos. Entonces, creo que además es la realidad de lo que permanentemente pasa en la política en nuestro país. O sea, es increíble, pero la clase política, y yo creo que en Ecuador ocurre exactamente igual. Si ustedes piensan distinto, díganmelo, y escriban al Twitter y escriban al Facebook. Pero yo creo que la clase política en el Ecuador, como ocurre también en Argentina y en otros países, salvo excepciones, como por ejemplo lo que pudo haber sucedido en algún momento con la Concertación de Chile o con el Frente Amplio de Uruguay, que tiene unos niveles espectaculares en cuanto tiene que ver con educación, por ejemplo, con combate a la pobreza, cero analfabetismo, combate a la pobreza, nivel de vida en Uruguay, pero sobre todo educación y cultura. Yo me quedé sorprendido, creo que te he contado varias veces, cuando estuve en Colonia, ahí no había semáforos. En Colonia del Sacramento. Claro, no había semáforos y todos los conductores respetaban a los peatones. Es puerto. Pero creo que la clase política en nuestros países y en Ecuador trata de superarse siempre para ir hacia el fondo, ¿no? O sea, tratan de superarse para ver quién hace peor las cosas. Porque a mí no me van a decir
que el proceso de reinstitucionalización que nos vendieron con la consulta popular del 4 de febrero del 2018 resultó mejor que lo que teníamos antes. Yo creo que no. Fue un descalabro absoluto, que hay mucha gente que le ha elevado a los altares a Trujillo. Haz a esos, ¿no? Que cada uno se haga responsable finalmente, y la historia se encargará de ubicarle en donde tienen que ubicarle a Trujillo. Ese no voy a ser yo. Serán ustedes los ciudadanos y la historia. A mí no me van a decir que esta asamblea actual es mejor que la que teníamos antes. Porque es un desastre esta asamblea. Y este momento que vive el Ecuador es un verdadero caos. Entonces, nuestra clase política siempre trata de superarse para hacer peor las cosas. Entonces, para justificar además que vengan otros. Y digamos, eso está hasta bien por el tema de la democracia. O sea, si lo haces mal, si no eres lo suficientemente talentoso, como ha demostrado Macri que no es, que es un irresponsable, como por ejemplo también lo es Maduro en Venezuela, que es un completo irresponsable, la gente tiene que castigarle democráticamente. Y el demócrata, como es, tiene que aceptar los resultados. No tiene que salir él y todo su conjunto de políticos miopes a decir que la gente es idiota, porque eso dijeron. ¿Leíste tú las redes? Sí, claro. Culpando a la gente del descalabro de los mercados, diciendo que son idiotas los que votaron. Bueno, del voto de esos idiotas, que somos los ciudadanos, depende tu continuidad en el poder. Entonces, si quieres seguir en el poder, haz bien las cosas. Pero no hagas un desastre y no mandes por el barranco a todo un país. Sí, de acuerdo. O sea, yo insisto en el comentario que hice el día de ayer. Incluso para cierta prensa, ¿no? Que le gusta más la política del escándalo, del show, esa política que te vende titulares, que te vende audios de apertura para las notas de televisión. Hay un país más allá de tu nariz. Creo que eso es más importante que tu momento político y que tu titular, en el caso del periodismo. Pero eso no se entiende. Eso no se entiende. Ayer, me parece a mí, déjame buscar un tuit muy interesante de Mario Riorda. Mario Riorda es un consultor político, un especialista en estas materias. Él, por ejemplo, daba cuenta de la necesidad de hacer un análisis con mucha cabeza fría sobre lo que ocurrió este fin de semana en la República Argentina. Y Mario, por ejemplo, hablaba de la necesidad de que los medios de comunicación hagan un ejercicio de autocrítica sobre justamente lo que ha ocurrido en Argentina, que no es muy distante de lo que pasa y está pasando en el Ecuador, de lo que ha pasado y está pasando en el Ecuador. A ver, ¿qué dice Mario? Algunas reflexiones de Mario. De hecho, él reprodujo en estas horas, el día de ayer, un tuit que lo había escrito el 3 de junio. ¿Hay polarización en Argentina? No. ¿Se tiende a ello? Potencialmente sí. Hoy a lo sumo, si se considerase polarización es todavía muy asimétrica. La pérdida de competitividad del centro no trajo polarización, hoy no, potencialmente sí puede reducirla. Añade y lo actualiza, en junio cuando la mayoría de medios ya hablaban de una recuperación enorme de Juntos por el Cambio. Resulta que finalmente esa recuperación no ocurrió en las elecciones de este último fin de semana que vienen a ser un plebiscito. ¿Qué más dice Mario por acá? El candidato Macri es además presidente de un país con la gestión de la elección a su cargo. Ausencia de datos oficiales y reconocimiento previo de mala elección no fue el mejor signo de institucionalidad y de transparencia. Eso también es importante. ¿Cuánto tiempo tardó en emitirse los resultados de las elecciones primarias de este domingo? No menos de 2 horas. Y hubo unos momentos de prolongado silencio. Claro. Prolongado silencio. Claro, y recordar que en Argentina el sistema electoral está bajo el control del gobierno, ¿no? O sea que de alguna manera también, y más allá del apagón que hubo, porque hubo un apagón, o sea, no podías ver resultados en línea. Si los querías consultar como medio de comunicación o como ciudadano, tenías acceso. Pero creo que de alguna manera también, y bueno, mucho ayuda a la distancia, ¿no? O sea, cuando hay 15 puntos o 17 puntos, como en el caso de la gobernación de Buenos Aires, bastante difícil que se te ocurra hacer alguna trampita, ¿no? Pero
Creo que también habla bien algo del manejo y de la administración del sistema electoral, que se hayan publicado resultados transparentes. De acuerdo. Encontré el tuit que estaba buscando de Mario Riorda. ¿Cuánto incide el periodismo en una elección? Poco. Y menos de lo que el propio periodismo cree. Pero de verdad hace falta ahí una autocrítica honesta y la revisión de prácticas que han carecido de como mínimo un estándar ético en muchos casos. A mí me parece que ese tuit, y en estas palabras, el consultor político Mario Riorda pone el dedo en la llaga de una problemática que no es exclusiva del Ecuador, que no es exclusiva de Argentina, es una problemática que ocurre en muchos países en las cuales los medios creen tener un papel protagónico y sin embargo ese papel muchas veces no termina siendo decisivo ni tener la gran incidencia que se cree el momento que el elector va a las urnas y termina por consignar su voto. Les voy a poner el ejemplo clásico para no irnos tan lejos, lo que pasó el 24 de marzo de este año en Quito. ¿Quién ganó la elección para alcalde de Quito? ¿Quién quedó en segundo lugar en la elección para alcalde de Quito? Que probablemente fueron los dos candidatos que menos espacio tuvieron en los medios de comunicación tradicionales y que menos apoyo recibieron, porque si tú comparas todo el respaldo que recibió Paco Moncayo, César Montúfar y Juan Carlos Holguín en comparación de los otros dos. Claro, en comparación de Yunda y de Luisa Maldonado. Aunque sí marcaría una diferencia. Yunda tiene medios. Ojo, Yunda tiene un holding de medios de comunicación. Sí, de acuerdo. De acuerdo. O sea, ahí sí yo establezco una diferencia. Por supuesto. Creo que la campaña de Luisa Maldonado fue muchísimo más austera que la del propio Yunda, que hay que reconocer, el hombre tiene medios. O sea, tampoco vamos a ponernos una venda en los ojos. Pero si comparamos todo el respaldo que de parte de los demás medios privados recibieron Moncayo, Montúfar y Holguín. Partamos de los espacios que los mencionados candidatos de ese momento recibieron en los medios de comunicación tradicionales. Y es verdad lo que tú anotas respecto del doctor Yunda, y eso es público y notorio. Al final terminan ellos ganando la elección, no siendo los candidatos preferidos de los medios tradicionales, y sobre quienes además, desde algunos espacios, se generó un discurso para descalificar y desprestigiar esas candidaturas. En un caso, por la supuesta relación de Yunda con una concentración de frecuencias asociada a procesos que están en manos de Arcotel. Y en el otro caso, porque se suponía que era la candidata, de hecho era así, la candidata que representaba o que encarnaba al correísmo. Pues Yunda termina ganando la elección. No discutamos el porcentaje. El porcentaje tiene, digamos, otra serie de componentes. A partir del número de candidatos que tuvimos en Quito, 18 candidatos a la alcaldía de Quito, y una elección bastante fragmentada, fruto justamente de ese número de candidatos. Pero Yunda ganó las elecciones, y en elecciones, igual que en el fútbol, ganas aunque hagas el gol de penal en el último minuto. Y en el segundo caso, resulta que termina ganando, termina ubicándose en segundo lugar y logrando esa candidatura el mayor número de concejales del Distrito Metropolitano de Quito, algo que no estaba en las previsiones de nadie. ¿Por qué hago este símil? Por el papel de los medios de cara a los comicios del 24 de marzo, y establezco esta comparación con el papel de los medios de cara a las elecciones primarias en la República Argentina. Y seguramente este mismo papel de los medios lo tendremos en las elecciones presidenciales que se avecinan en el Ecuador. No estás nada lejano de la realidad, porque así va a pasar. De hecho ya pasó, ¿no? O sea, los resultados de las primarias de este domingo en la Argentina provocaron en muchísimos periodistas, opinólogos, líderes de opinión, analistas, una respuesta furibunda, ¿no? O sea, un nivel de desesperación tal, o sea, como que cuidado, ahí viene nuevamente el cuco del socialismo. Bueno, ¿y qué esperaban, no? O sea, ¿o qué querían? E inventándose una serie de conceptos totalmente tirados de los pelos, ¿no? O sea, de las barreras democráticas, vamos, pana, si eres demócrata tienes que ir a las urnas, votar y aceptar el resultado.
Y sabes que... ¿O qué quieres? ¿Que les hagamos un ADN a cada correísta y le impedimos participar? Pero hay otra cosa además, y yo coincido plenamente con un mensaje que recibo. Los políticos y los medios subestiman a la gente. Subestiman a la gente. Claro, subestiman... Los políticos y medios. Porque coincido también con lo que nos decía un oyente hace un momento, de que la clase política hace muchísimo que está desconectada de las necesidades de la gente. Y por eso es ese discurso permanente y esa estrategia permanente de la caja china, ¿no? O sea, cada semana tener un escándalo, cada semana meter preso a alguien, cada semana perseguir a alguien y tenernos una semana entera o 2 semanas o 3 semanas o un mes hablando del juicio político a Tuárez, la orden de prisión contra Correa, la orden de prisión contra Glass, la crisis en las cárceles donde se matan a diario, etcétera, etcétera. Pero, ¿y por qué no hablamos de las cifras de pobreza que se han incrementado en el país, de subempleo, de desempleo, de empleo no adecuado, etcétera, etcétera? Pero seguimos hablando de lo mismo, es lo que te digo, Y es lo que un poco planteamos el día de ayer. No se habla de los errores en el gobierno de Macri, se habla del riesgo de que regrese el cuco al poder, el kirchnerismo. Y aquí no se trata de defender o cuestionar el kirchnerismo, no se trata de eso. Los argentinos tendrán que elegir su destino y lo harán en octubre. Pero si hacemos una lectura, hagamos una lectura integral. Y no solamente hablemos del posible retorno del cuco. Hablemos de las razones por las cuales podría regresar ese cuco. Porque también ayer, dentro de los debates, muy interesantes algunos, otros totalmente tirados de los cabellos, que encontramos en las redes, hay alguna gente que plantea, por ejemplo, que al final del día, al ciudadano de a pie, le importa un rábano, le importa un pepino, la corriente ideológica con la cual un gobernante llega al poder. Al común, al ciudadano común. Habemos otro segmento, tal vez de personas con un criterio distinto, tal vez con una formación distinta, que sí pensamos y meditamos el voto con base en nuestra orientación ideológica y en nuestra formación política. Pero vamos, al común de la gente, más allá de que el gobierno sea de izquierda, de centro, de derecha, de ultraizquierda, de lo que ustedes quieran, al común de la gente lo que le interesa es que quien llega al poder le solucione sus problemas. Absolutamente de acuerdo. El problema y la gran tragedia del continente, no es exclusivo del Ecuador, es que se han dado casos de gobernantes, no todos, porque también hay excepciones, que llegan al poder con los votos del pueblo y terminan gobernando a favor de las élites. Y a propósito del debate de los 40 años de democracia en el Ecuador, simplemente hay que hacer un barrido de legado que nos dejaron los diferentes gobiernos, insisto, también ha habido excepciones, pero de legado que nos han dejado los diferentes gobiernos que han pasado por Carondelet y tomaron decisiones, en algunos de esos casos totalmente impopulares, metiéndole la mano al bolsillo a la gente y apoyando, respaldando a los denominados poderes económicos o fácticos que tenemos en el Ecuador. Lo mismo ha pasado en Argentina, lo mismo ha pasado en Brasil, lo mismo ha pasado en el Perú. Yo creo que países como Bolivia son una excepción. Bolivia y Uruguay, creo yo, son una excepción. De Bolivia y Uruguay muy poco se habla. Cuando hay críticos del denominado socialismo del siglo XXI, no lo mencionan mucho a Bolivia y al gobierno de Evo Morales. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque tiene un país estable, una economía boyante. Exacto. Lo de Bolivia es un caso de estudio. Ahora hay que hablar solo de Maduro, de Venezuela, del fracaso del sistema. Lo de Bolivia es un caso de estudio. Pero digo, insisto, al final del día a la gente le interesa eso. Y los medios han evidenciado que están totalmente desconectados de una realidad, de esa realidad. Yo creo que hay también que poner los pies en la tierra, porque también mucha gente se contagió con el tema de la alegría y la algarabía y la emoción del resultado electoral de la Argentina, como que tratando de conectarlo con un posible resurgimiento de la tendencia progresista en la región. O sea, yo creo que hay que poner los pies en la tierra. Sí, la gente que está
alineada con esa tendencia y que comulga con aquello, de que este resultado es un resultado aislado, de que todavía tienes en la región gobiernos como el de Bolsonaro, el de Piñera que tú citaste, el de Moreno, el de Duque en Colombia, que no van por esa línea, donde todavía falta un largo tramo por recorrer. Aunque yo sí separo, insisto, yo sí separo al de Piñera, a ver, comparo en cuanto a la orientación ideológica, pero separo las ejecutorias de Piñera y de Chile de las de Bolsonaro en Brasil y de las de Duque en Colombia. Sí separo yo eso. ¿Y en dónde ubicas de Ecuador? Lo de Ecuador es un caso, digamos de estudio, ¿no? Lo de Ecuador es un caso en el que... O sea, yo no encuentro rumbo, Tú yo no tienes... encuentro una hoja de ruta hacia dónde vamos como país. No la tienes. Yo no la encuentro hace un montón. No la tienes. No la tienes. Entonces, digo que es un caso de estudio porque es un gobierno que llegó con un discurso y termina gobernando con otro discurso. Claro, entonces, por eso te planteaba esta inquietud. Yo creo que la gente tiene que tomar esto con cautela, con mesura, porque no podemos directamente relacionar el triunfo del kirchnerismo en la Argentina con un posible resurgimiento de las izquierdas, porque las realidades también son distintas. Probablemente el electorado en Ecuador piensa, actúa, reacciona totalmente distinto a lo que ocurre en Argentina. Veamos finalmente si la clase política de este país logra enchufarse o engancharse con las necesidades de la gente en 2021 y no con las necesidades de su bolsillo y de su cuenta bancaria. Y le propone a la gente un proyecto político de país y no un proyecto político particular, personal, de grupo, de la banca, de los empresarios, de los importadores, de las cámaras de comercio. O sea, veamos si es que nos proponen un proyecto político amarillo, azul y rojo, no un proyecto político personal. Por eso creo que hay que tomar con absoluta cautela, porque además Argentina... Me declaro escéptico. Argentina está bastante lejos de Ecuador y acá escéptico. Todavía nos queda un buen tramo que recorrer hasta las elecciones del 2021. Lo que sí me parece, y creo que ayer lo citábamos, creo que hay que reconocerle a la Argentina y a esa oposición, distinto a lo que pasó, mira tú, con la oposición de Venezuela, que nunca logró aglutinar fuerzas para derrotar al chavismo. En la Argentina, la oposición a Macri sí logra la unidad, y logra la unidad cediendo espacios, que por ejemplo Cristina, que es, creo yo, la que aglutina el músculo político del frente, le cede a Alberto Fernández. Ella yendo como candidata vicepresidencial, ¿no? Le cede a Alberto Fernández, que además antes había sido kirchnerista, detractor del kirchnerismo y detractor de Cristina. Entonces he visto mucha gente también que cita algunas frases de Alberto Fernández denostando a Cristina. Bueno, yo les pregunto, antes del 2017, ¿qué opinaba Moreno de Correa? Moreno de Correa decía que era el líder de una leyenda que es la Revolución Ciudadana. Hablaba del Jorge Glass, que era el mentor de las hidroeléctricas y no sé qué, y vean ahora lo que dice, ¿no? Que cualquier pendejada es una revolución, que todo lo que hicieron fue un desastre, que nada de lo que hizo Correa sirve. Entonces, yo creo que el tiempo también te ayuda por un lado, a madurar políticamente, a mejorar tus ejecutorias, y la otra también puede ser que el tiempo te ayude a darte cuenta de los errores que cometiste. Yo no sé, por ejemplo, si hoy en el círculo más cercano del gobierno de Ecuador se está reflexionando sobre los errores que se están cometiendo, ¿no? La economía en el Ecuador no está del todo bien. Tienes tú un incremento muy alto de la pobreza, del desempleo, de las condiciones de vida de la gente que han empeorado, de los servicios que están cada vez peor. Entonces, yo no sé si a la interna estén reflexionando sobre eso, si el viraje que se dio acá, como lo dijo ayer Andrés Mideros, sea el que necesitaba el país, más allá de lo ideológico y de lo político. Sí. De acuerdo. ¿No? Porque además tuviste tú un momento ni siquiera de viraje, sino de absoluta ruptura. Porque rompiste un proyecto de gobierno con el que ganaste las elecciones. Más allá de los argumentos también, ¿no? Que creo que eso es discutible. Los argumentos respecto de la situación económica, que había que acercarse al Fondo Monetario Internacional. Bueno, la misión del fondo está en estas horas acá en el Ecuador analizando las metas, analizando el cumplimiento de metas. Pero también tuviste y tienes analistas económicos como Pablo Dávalos, como Diego Borja, que son muy críticos, que te daban recetas
que no incluía el acercamiento al fondo. Por supuesto. Pero acá lo que querían era más un viraje también en lo ideológico. Se optó por ir al Fondo Monetario. Y ahí yo encuentro mucha coincidencia con el discurso de ayer de la rueda de prensa de Macri, donde una de las tantas torpezas que dijo es que el mundo no quería el kirchnerismo. Bueno, pues los argentinos sí lo quieren. O sea, ¿qué vas a hacer? El mundo no vota en tu país. Trump no vota en tu país. Sí. ¿No? Entonces, para el tipo, el mundo está alejado del kirchnerismo y para él lo importante era acercarse al mundo. Bueno, resulta que las inversiones en la Argentina no es que están lloviendo, es lo mismo que pasa acá. Sí, de acuerdo. O sea, tú decides abrirte, pero si las inversiones no vienen, porque claro, hay inseguridad jurídica, inestabilidad, ¿qué puedes hacer? Por supuesto. Déjenme hacer una pausa en esta tertulia que hemos tenido acá a primera hora y al retornar y estaremos con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Hoy la Asamblea Nacional llevará a juicio político a la exministra de Salud, Verónica Espinosa. Verónica Espinosa en minutos aquí en A Primera Hora. Volvemos. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Muy bien, 7 de la mañana con 8 minutos. Alertábamos a nuestra audiencia el día de hoy, y esta va a ser una semana en la que los procesos de fiscalización van a concentrar prácticamente la atención de los legisladores. El día de hoy habrá juicio político contra Verónica Espinosa, quien hasta hace pocas semanas se desempeñó como ministra de Salud Pública. Contar a nuestra audiencia que en el evento de que la Asamblea Nacional opte por apoyar la moción de censura, la decisión de la Asamblea no pasaría de allí, es decir, no operaría la destitución, porque la persona que está siendo procesada políticamente dejó el cargo, es decir, no operaría la destitución. Si la censura, y la Constitución no establece ningún tipo de sanción adicional, como por ejemplo señalaba la Constitución del 79, que estuvo vigente hasta el año 98, que establecía una suspensión de, por ejemplo, retornar al servicio público para el funcionario que haya sido censurado y destituido por el Congreso Nacional. Eso ocurría anteriormente. El caso es que Verónica Espinosa enfrentará un procesamiento político a partir de un informe que fue aprobado por unanimidad por la Comisión de Fiscalización y Control Político. Nos visita la exministra de Salud aquí en nuestra mesa de trabajo. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, muy buenos días. Siempre es un gusto volver a estos micrófonos. ¿Cómo valora usted el entorno con el cual el día de hoy usted tendrá que ir a la Asamblea a presentar sus descargos, luego a escuchar los cargos, una posible réplica, de ahí el debate que podría eventualmente desembocar en una censura a su condición de exministra de Salud Pública? Bueno, yo creo que hay que partir del origen de este tema, ¿no? Hay que partir de cuáles son esos cargos y cuáles son esos argumentos que, de acuerdo al procedimiento legislativo, yo tendría que desvirtuar.
y partimos desde ahí. Los argumentos que se presentan en el juicio político y los mismos que se recogen en la Comisión de Fiscalización, de las 5 acusaciones que se me hacen, 3 han sido desvirtuadas ya en la Comisión de Fiscalización. ¿Cuáles son las 3? Rapidísimo. El tema del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, que no es una competencia de la ministra de Salud, ni en la ley ni en la Constitución. El tema de algunos hospitales, como el Hospital de Saruma, que fue cerrado por el COE cantonal. Por lo tanto, ¿de quién depende la renovación del cuadro de medicamentos básicos? Del CONASA, el voto conjunto de 18 actores del Sistema Nacional de Salud. ¿Del cual usted es parte? Del cual nosotros tenemos uno de 18 votos. Ajá. De hecho, la mayoría de los votos no pertenecen al Ejecutivo, y eso es una decisión que tiene que tomarse por un cuerpo colegiado, en el cual la ministra no puede imponer su voluntad frente a los demás actores en un país donde se vive en democracia. Correcto. Ahí entonces tiene cuadro básico de medicamentos. El tema del Hospital de Saruma, el tema del paracetamol. Todos estos temas fueron desvirtuados, los 3 fueron desvirtuados completamente ya en la propia comisión, lo cual ya demuestra de entrada que carecían de argumentos la mayoría de las acusaciones que se me proferían. Y la más mediática, que era esta que lanzaron en ese portal web, hablando sobre las pruebas todas nacen del VIH. portal web, todas nacen del portal web, y eso es uno de los elementos a juicio que tienen que considerar los asambleístas, y que yo espero que dentro de la ética y la transparencia con la que ellos tienen que obrar lo noten. Es que no existe una sola prueba, no hay un documento técnico, un criterio oficial, un documento académico, un reglamento, una normativa internacional. Es todo una transcripción de este medio digital que emitió, y creo que es claro para todos, una campaña de desprestigio contra mí, que fue recogida dentro del juicio político. Ese medio digital a usted ya la sentenció. Así es, así es. Les llamó la ministra de la muerte. Así es, y el ministerio... ¿Cuántas personas murieron durante su paso por el ministerio? Yo creo que eso es importante señalar. De todas las acusaciones que se hacen, no se ha demostrado una sola prueba. Se habla de la muerte y no se ha nombrado una sola persona que haya fallecido como consecuencia de los supuestos actos que se realizaron en el Ministerio de Salud, y se descalifica el ministerio entero, ¿no? La nota es del Ministerio de la Muerte. 87,000 personas, trabajadores, médicos, enfermeras, funcionarios, según ellos, van todos los días con dolo a matar personas, lo cual yo en la entrevista que tuve con ellos les dije: miren, si su intención es claramente desprestigiarme a mí, dejen de desprestigiar una institución noble que este país necesita. Pero usted no hace, le pregunto a Verónica Espinosa, un ejercicio de autocrítica. Algo tiene que haber fallado, ¿no? Sí. Y fruto de esos errores es que le están llevando a juicio político. Bueno, yo no comparto. Creo que, y es evidente, y creo que ustedes lo han notado en otras entrevistas que hemos hecho, que el hecho de que yo sea ministra resultaba incómodo para ¿Por qué muchos. resultaba incómodo? Para muchos intereses particulares, y creo que hemos tratado de defender una posición de proteger el Ministerio de Salud Pública y los intereses de la salud pública por encima de los intereses económicos y comerciales. Usted ya no está en el ministerio, exministra, ya no está al frente de esa cartera de Estado. No es momento de decir quiénes eran los que estaban detrás de esa campaña de desprestigio, porque, digo, el negocio de las farmacéuticas y el negocio de la medicina, probablemente después del petróleo, es uno de los negocios más oscuros que hay en el universo. Es comparable con el negocio del narcotráfico, el negocio de las farmacéuticas, y ahí hay muchísimos intereses económicos, que a mí no me cabe duda que alguien pudo haber estado incluso auspiciando su... Y de eso abunda literatura y ejemplos en el mundo. Sin embargo, a diferencia de estas personas, a mí no me gusta lanzar acusaciones sin pruebas. Pero es claro, y creo que no solamente demostrado por esta campaña de desprestigio, la virulencia con la que se atacó mi nombre, que yo era incómoda para muchos intereses. La forma como nosotros defendimos desde el Ministerio de Salud Pública políticas trascendentales para la salud de las personas, como por ejemplo las políticas de tabaco, no solamente en la esfera nacional, sino en la esfera internacional. El Ecuador presidió el convenio para la erradicación del comercio ilícito del tabaco, y eso molestaba a muchos intereses, y sabemos las prácticas de la industria tabacalera, por ejemplo. ¿A los intereses de las tabacaleras es usted? Por supuesto que sí, ha habido muchísima intencionalidad de modificar normativas, se ha tocado la puerta del Ministerio, de la Asamblea, para modificar normativas que limitan el consumo del tabaco y que han sido beneficiosas y han tenido resultados en el Ecuador. El tema del etiquetado de alimentos, ustedes mismos han visto cómo nosotros hemos defendido a capa y espada ese etiquetado, y además que además varios países, pero lo hemos defendido, porque es una política desde pública. Luego, pero yo parto de que, por ejemplo, en el tema del tabaco y en el tema del etiquetado, usted no era ministra cuando se aprobaron estas medidas. Así es, pero
las he mantenido y las hemos sostenido o las sostuvimos mientras estuvimos porque consideramos que son políticas públicas que han sido un ejemplo en el mundo. ¿Y usted recibió presiones para echar abajo ambas normativas? Siempre hemos tenido, digamos, llamados a tratar de desprestigiar este tipo de normativas. Por ahí salieron publicaciones de que el comercio está incrementándose el contrabando del tabaco y que entonces deberíamos flexibilizar las políticas de tabaco. El tema del etiquetado ha sido atacado varias veces, inclusive atribuyéndole que se ha perdido empleos, etcétera, etcétera, que son las típicas estrategias que se utiliza para tratar de desprestigiar políticas públicas de salud que han tenido resultados. Es evidente que esas políticas han tenido resultados y sin duda el perseguir una regulación de precios de medicamentos para que los precios de los medicamentos en el Ecuador no sean el doble o el triple que en nuestros países vecinos, y ni se diga con Europa, donde también existen regulaciones de este tipo. Sin duda, yo creo que todo esto sumado genera un entorno en el cual, insisto, a muchos intereses particulares les resultaba incómodo tener una ministra que defiende este tipo de políticas. ¿A usted le quitó, perdón, con dale. ¿Le quitó usted respaldo al presidente de la República, ministra Espinosa? No, yo conversé hasta cuando yo presenté mi renuncia con el presidente de la República, le expliqué mis razones, la virulencia del ataque llegaba a un tema de desprestigio, de daño familiar, de lesión al nombre, etcétera, etcétera, y también de imposibilidad de llevar el ministerio como se debe. Un ministro tiene que tener la posibilidad de tomar decisiones, de tomar acciones, y lastimosamente en el momento en el que uno se ve limitado porque cada acción que se tome o cada palabra que se diga va a querer ser utilizada contra el ministerio, el momento en que la imagen del ministerio se ve tan dañada que se empieza a evitar la gobernabilidad en una institución tan grande o a limitar la gobernabilidad, creo que uno tiene que saber dar un paso al costado y saber hasta dónde. ¿Pero no se puede sentía aportar. usted respaldar a la interna del gobierno o sí? Digamos, el presidente, cuando yo conversé con él, me ha dado su completo respaldo. Entiendo que la ministra de la Política dio declaraciones señalando que el Ejecutivo no consideraba que había mérito en este juicio político. Pero yo insisto, digamos, esta ya es una decisión de la Asamblea Nacional. El presidente ha sido transparente también en su posición de no intervenir en las decisiones de los otros poderes del Estado, y lo único que yo espero es realmente que la Asamblea tome esa posición coherente y racional de analizar los argumentos. Yo presenté 2.200 documentos de descargo, argumentos técnicos, la posición y el testimonio de 15 expertos nacionales e internacionales, los criterios de organismos de Naciones Unidas respaldando mi posición. Lo que me acusa son la transcripción de un medio digital que llevaba una campaña de desprestigio contra mí, y mis descargos han sido contundentes en argumentos, en razones. Espero, por lo tanto, que la Asamblea Nacional tome en cuenta eso, los argumentos con los que se me acusa y los argumentos con los que me estoy defendiendo, y que se alejen de la tentación de llevar esto a la arena de cuál es la intención política, qué es lo que más nos conviene para tener más aplausos como en un circo romano de alguna manera, y que cumplan más bien ese rol ético de hacer política éticamente y fiscalización éticamente, de basarse en los argumentos. Pero porque yo he ido con la verdad y con abundantes pruebas de que las acusaciones que se me hicieron son absolutamente falsas. Pero algún error pudo haber cometido. Sin duda, eso digo, debe haber un poco de autocrítica también de lo que fue su paso por el Ministerio de Salud. Pero por supuesto que sí, y eso yo lo he dicho en varias ocasiones y en todas las comisiones en las que he comparecido. No existe una gestión perfecta, no existe una ministra perfecta, no existe un ministerio perfecto. El Ministerio de Salud Pública tiene una innumerable cantidad de complejidades, de problemas, de dificultades y de errores, de aciertos también, grandes aciertos, pero también errores. Y esos errores se corrigen construyendo democracia, construyendo país, aportando y diciendo, esto no se está haciendo como hicieron muchas veces otros asambleístas. Miren, en los 2 años que yo fui ministra, contesté más de 600 requerimientos de la Asamblea Nacional, muchos de ellos legítimos, haciendo notar falencias que existían en diferentes territorios y que permitieron corregir el accionar del ministerio. Esa es la forma adecuada de proceder. Sin embargo, el asambleísta Montaño no me hace un pedido de información. 600 requerimientos implica que yo contesté más de un requerimiento a la Asamblea diario durante el tiempo que fui ministro. Uno diario. Eso calculado en horas, hombre, quieren saber cuánto se ha invertido en dar respuesta al proceso de fiscalización. Casi $1,5 million. Oiga, me recuerda cuando un diputado le hizo un requerimiento al entonces contralor Carlos Polit de montón de información, ¿te acuerdas? Y llegó esa información en un camioncito a la Asamblea Nacional ahí con un montón de cajas. Oiga, recibo un mensaje y le quiero dar lectura a ese mensaje. Quiero compartirlo con Verónica Espinosa. Tal cual lo que dice el oyente.
La peor herencia del exministro es haber liderado la creación de un código de salud con muchas falencias técnico-jurídicas, un código que no garantiza un sistema de salud adecuado. Me parece interesante escuchar su apreciación sobre esta reflexión que hace un oyente, porque estamos a puertas de que el Código Orgánico de la Salud se vote. No hay consenso para votar. Esta semana no va a ser votado. Entiendo que se lo va a reservar para después del receso hasta ver qué pasa con los temas más complejos. Pero ¿qué le parece a usted este comentario que hace el oyente? Bueno, primero aclarar, más bien agradezco que se me atribuya la creación del Código Orgánico, pero eso no es verdad. El Código es una iniciativa legislativa que fue propuesta por el asambleísta William Garzón y que viene trabajándose 6 años en la Asamblea Nacional. La participación del Ministerio de Salud Pública y lo que nosotros encabezamos fue un proceso de diálogo nacional para la contribución a ese código. ¿Quiénes somos los interesados directos en que ese código responda a las necesidades de proteger el derecho a la salud? El Sistema Nacional de Salud, los actores del Sistema Nacional de Salud. Eso implica el Ministerio de Salud, el sector privado, el IES, nuestros profesionales de salud, los estudiantes, la academia, los pacientes, los comités locales de salud. Y lo que nosotros promovimos fue un diálogo nacional para concertar acuerdos que permitan la viabilidad de una legislación en salud, porque no puede ser que 6 años después sigamos debatiendo un código y simple y llanamente en el Ecuador yo no puedo creer que no seamos capaces de ponernos de acuerdo sobre una legislación tan importante. Eso fue lo que nosotros promovimos, un diálogo de acuerdos para poder llegar, por ejemplo, a consensos entre el Ministerio y el Colegio de Médicos, la Federación Médica, que tuvieron un distanciamiento de décadas, y que finalmente se logró acuerdos históricos, la primera vez en muchísimos años que se sentó el Ministerio de Salud con la Federación Médica Ecuatoriana y con los demás representantes de los trabajadores de la salud, decir, esto es lo que nosotros esperamos de esta legislación, que protege el ejercicio de los profesionales y trabajadores sin descuidar los derechos de los pacientes. Y fue durísimo, y grandes debates y peleas, y yo me siento profundamente orgullosa de esos acuerdos y esas contribuciones al código. Ahora, de ahí a atribuirme a mí la titularidad del código, pues me parece demasiado generoso conmigo. Yo creo que el código tiene muchísimos aportes, sin duda no es perfecto, sin duda muchas de nuestras aspiraciones tampoco fueron recogidas, pero a comparación de la legislación con la que vivimos hoy, creo que sería un aporte grande a la protección de ese derecho tan difícil de concretar. Hace un momento yo le preguntaba sobre cuál es su opinión, su reflexión y quizás también su no sé, temor de que haya un trabajo de las farmacéuticas detrás de todo esto. Y yo le voy a trasladar la inquietud de un oyente que nos dice si usted siente que hubo una mano oscura en la investigación del medio digital. Yo creo que más que una mano oscura, una intencionalidad viciada. Creo que una investigación periodística seria tiene que basarse en contrastar la información en argumentos serios, tiene que basarse en datos reales y no en una tergiversación en, como ustedes mismos lo dijeron, yo ya estaba sentenciada. A mí no se me llamó a consultar, a rendir mi versión, a explicar, no había intención alguna del medio de recabar información o de conocer la verdad. La verdad para ellos ya estaba escrita y fue un guión de una verdad que quería presentarse como tal y que no es la verdad. Pero ellos la sentenciaron y la dictaron como tal y no había un interés y creo que eso deslegitima completamente el trabajo periodístico. El trabajo periodístico, hasta donde yo entiendo, y esa ética periodística que yo respeto muchísimo, de indagar, investigar hasta conseguir la verdad. Aquí no había intención de obtener la verdad. Aquí había intención de posicionar esa verdad. Y para mí esa intencionalidad no es una casualidad. Tiene que haber detrás de eso, por supuesto, alguien o algo que promueva que se posicione esa mentira para desprestigiar mi nombre y obviamente para que yo salga del ministerio. Ministra, para cerrar, entre 91 y 92 votos, esa es una discusión que jurídicamente se maneja en la Asamblea, pero se requieren 2/3 para censurarla. ¿Cómo ve usted el ambiente político de cara al juicio político, valga la redundancia, en la Asamblea? Bueno, yo he tratado de mantenerme positiva, por supuesto, confiada en que he llegado a la Asamblea Nacional con la verdad. He tratado de mantenerme positiva, confiada en que los asambleístas actúen, insisto, basados en los argumentos y en lo que yo he demostrado y en los descargos que he presentado. Y si es que eso es así, entonces yo no tengo duda de que la Asamblea va a absolverme. Ahora, si es que esto se convierte en una cuestión de cómo complacemos a esta avidez de colgar cabezas de ministros en la pared, si actuamos bajo esta idea del costo político, ¿no? No importa hacer lo incorrecto siempre y cuando
cuando no tenga costo político. No importa juzgar a alguien, arruinarle la vida a las personas, pero es que yo tengo que valerme del costo político. Yo creo que la Asamblea no va a actuar así, tengo esperanza y fe en que los asambleístas no van a obrar basados en cuál es el costo político o qué es lo que más rédito nos da mediáticamente, colgar la cabeza de un exministro, sino en base a los argumentos, y si es que eso es así, yo confío en que no habrán esos 92 Usted votos. tiene que llegar diciendo que no es correísta nomás. Hágame caso. Oiga, ministra, exministra, nos están preguntando que qué hizo el ministerio cuando estuvo a su cargo para combatir el tema de el contrabando del cigarrillo, porque vemos en las esquinas estos vendedores, ¿no?, que expenden estos cigarrillos chinos, que no pagan impuestos, que no tributan. Claro que sí, eso es tremendamente lesivo para la política pública de control del tabaco, del consumo del tabaco, porque son los más jóvenes los que caen en la tentación de empezar a consumir a estos precios muy barato, ¿no? Acceden muy fácilmente al cigarrillo. El Ecuador es pionero en implementar la normativa del CIMAR, esta cuestión esa tirita que tienen los cigarrillos y también el alcohol para demostrar que no son de contrabando. Esa fue una iniciativa del Ecuador y que fue premiada internacionalmente y que es una de las políticas que hemos implementado. También existe una mesa, ¿sí?, de trabajo conjunto con aduanas, con el SRI, que nos permite a nosotros actuar de manera conjunta. Se han quemado cantidades de enormes toneladas de tabaco, pero también creo que aquí es donde empieza a entrar el concepto de corresponsabilidad, ¿no es cierto? Si nosotros seguimos consumiendo sabiendo que es contrabandeado, si es que los GATS no emiten, que son los responsables de los espacios públicos, no emiten las normativas y las ordenanzas municipales para evitar que esto se siga expendiendo con tanta libertad, pues tenemos una silla coja, ¿no? Hay varias patas, pero no están las 4 que se necesitan para sostener una política pública. Exministra, gracias por el tiempo. Estamos expectantes de lo que pase hoy en la Asamblea Nacional. Muy amable. ¿Se va a tomar las 3 horas de la intervención inicial o no? Dudo mucho. Yo creo que he abundado en argumentos en todos los espacios de comparecido ya 4 veces en la Asamblea, así que yo espero ser muy concreta y que los asambleístas consideren lo que ya se ha dicho. Gracias. Gracias. Muchas a Verónica gracias a Espinosa, ustedes. exministra de Salud, que el día de hoy enfrenta un juicio político en la Asamblea Nacional. 7:26 en la primera hora. Fabricio Vela está en A Primera Hora. La familia debita con su Pacificar Débito porque todos sus consumos participan por un año gratis de gasolina, seguro médico, Netflix, supermercado y muchos premios más. Pacificar Débito, historias que vivir. Banco del Pacífico. Para más información revisa nuestra web www.bancodelpacifico.com. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Siete con 28 en la mañana. Héctor Yepes, asambleísta del movimiento Creo, visita nuestra mesa de trabajo. Parlamentario, bienvenido. ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenos días. Un saludo a todos quienes nos sintonizan desde la capital. Déjeme darle continuidad a la entrevista anterior. ¿Cómo va a votar Creo en el juicio político planteado contra Verónica Espinosa, exministra de Salud? En principio nosotros hemos definido votar a favor de la censura. Obviamente vamos siguiendo el debido proceso, vamos a escuchar también los cargos y descargos del día de hoy.
es una posición frente a lo que hemos visto. Obviamente la decisión final se toma una vez que tengamos los elementos definitivos de lado y lado, porque el juicio técnicamente recién se va a llevar a cabo el día de hoy. Pero hasta ahora todo parecería indicar pues que hay una responsabilidad política en varios frentes, en la gestión de la exministra de Salud. Pero de las pruebas que usted ha revisado del proceso en la Comisión de Fiscalización, ¿usted está convencido que hay una responsabilidad política de la exministra de Salud? Yo creo que hay varios temas aquí y nuevamente hay que precisar que estamos hablando de responsabilidades políticas. Por eso dije responsabilidad política. Sí, políticas. ¿Por qué se cerró en la Asamblea en un juicio político? En general, cierre del hospital neumológico, falsos diagnósticos de VIH, los problemas con el paracetamol. En mi caso yo he sido muy crítico con la ministra, así como he reconocido ciertas cosas, pero la falta absoluta de atención en materia de adicción es un problema muy fuerte en todo el país y especialmente en mi ciudad, en Guayaquil. Pero se eliminó la Secretaría Técnica Antidrogas, pues claro, y la ministra del presidente. Lo asumió. No, eso lo asumió el Ministerio de Salud y recuerdo que la ministra fue a echarse esa responsabilidad además en una comparecencia en la Asamblea Nacional, pero del dicho al hecho no ha habido pues mayores concreciones, un problema gravísimo. Pero insisto, vamos a escuchar el día de hoy cuáles son los fundamentos tanto de la acusación y qué es lo que expone la ministra. Yo personalmente no he seguido lo que ella ha planteado en la Comisión de Fiscalización, obviamente eso han estado más de cerca los legisladores de esa comisión. Hoy en el Pleno pues estaremos atentos. Ahora, lo que sí usted le ha dado seguimiento es a la posibilidad de aprobación del texto del Código Orgánico de la Salud. Así es. Que ha sido puesto en la agenda en 2 ocasiones para votación y las 2 sesiones han sido suspendidas porque no hay consensos. ¿Ustedes se mantienen dentro de la bancada con posiciones discrepantes, divididas, porque no hay una posición uniforme, única de la bancada de Creo respecto del contenido del Código de la Salud? Así es, yo le escuchaba a la ex ministra, sé que ella estuvo muy apersonada en ese texto con temas además que yo no comparto, y hubo consenso tal vez entre un ministerio y uno de los gremios de médicos del país, porque hay muchos médicos que no les gusta, de hecho, el sistema que se está planteando desde el punto de vista administrativo en este código. Pero nunca hubo consenso entre las distintas tendencias en la Asamblea Nacional, pese a que yo creo que había voces bastante claras de discrepancia con este proyecto. Me parece... Inclusive al interior de Creo están divididos ustedes dentro de la bancada. Aunque yo creería que la mayoría está en contra. Hay varios temas. Yo personalmente tengo 3 temas, 3 líneas rojas, por así decirlo, con este código. Primero, el tema del aborto, donde yo he pedido algo bien simple. Aclaren 2 cosas. O le ponen que se atiende en emergencia un aborto en curso, que es lo que dice hoy la ley vigente de prevención de violencia contra la mujer. Y con esa ley, por supuesto, cuando una mujer tiene una pérdida en el embarazo, es atendida en cualquier centro de salud del país y se le practica un legrado. Pues no estamos hablando de algo que hoy no existe. Eso se hace todos los días en los centros de salud del Ecuador y si alguien no lo hace, pues debería ser sancionado. Pues sería una barbaridad. ¿Qué es lo que dice la ley? Que se atiende en emergencia un aborto en curso. Le quieren quitar en este proyecto la frase en curso. El otro día nos dieron una explicación técnica sobre el tema. Le digo, está bien, no le ponga en curso. Entonces póngame un párrafo de 2 líneas que diga, esta norma no se interpretará como una autorización para interrumpir un embarazo. Punto. Salvo lo que ya se debata en el COIP, que es otra historia. Hasta ahora, que yo sepa, eso no se ha pretendido incluir, y yo no voy a votar por un texto ambiguo en un tema tan delicado como este. Esa es una línea roja. Una. Otra, en los artículos 192 y 194, se está incluyendo algo que ya fue motivo de polémica por una sentencia de la anterior Corte Constitucional. Recordarán, yo propuse, he hecho una resolución sobre este tema en la Asamblea en contra de la sentencia de la Corte, que decía que había pleno derecho a la libertad sexual y a decidir cuántos hijos o hijas tener de las personas en general, sin hacer una distinción en niños y adolescentes, cuando la Constitución dice que el ejercicio de los derechos de los niños y adolescentes es
progresivo de acuerdo a su edad, como obviamente en este caso, porque yo no entiendo cómo los mismos que dicen niñas no madres para promover que se legalice el aborto, en cambio aplauden que se garantice el derecho a la plena libertad sexual de las niñas, pues, ¿no? O sea, o lo uno o lo otro. Me parece una postura contradictoria. Pero ese texto eso lleva a pensar en ese extremo asambleísta. Bueno, eso es lo que dice cuando se está diciendo que una niña tiene derecho a la planificación familiar y a decidir pero cuándo dice sí que o una no. niña tiene derecho eso dice el texto. Dice todas las personas. Dice todas las personas y no se hace un distingo como sí lo hace la Constitución en cuanto a las edades. Y ya tenemos un antecedente, pues, ¿no? Que es que hubo una sentencia de la Corte Constitucional aplaudida por asambleístas que hoy promueven este proyecto de Código de Salud, pues, ¿no? Entonces ya son muchas coincidencias en pascuales. Fácil corregir eso. Citen el artículo de la Constitución que habla de la progresividad del ejercicio de derechos de acuerdo a la edad y listo, yo no tengo ningún problema, si nadie niega la existencia del derecho en general. Pero en cambio ahí yo encuentro que ustedes entran en una contradicción también, porque si están poniendo que todos tienen derecho a una planificación, ustedes están defendiendo la vida en el caso de una violación de una niña de 12, 13 años, entonces que ella también planifique su familia después de la violación manteniendo las dos vidas. A ver, ¿cómo? O sea, digo, si usted se opone a aquel artículo en que habla de la planificación familiar en general, sin excepciones, incluyendo menores de edad, entonces cuando ustedes deciden defender la vida producto de una violación en una menor de edad, dejemos que la menor de edad también planifique la vida con el niño producto de la violación. Bueno, yo creo que una cosa es hablar de planificación familiar, otra cosa es lo que nosotros hemos defendido, es el derecho a la vida que se garantiza desde la concepción, más allá de este tema, y que cuando ocurre un embarazo, pues yo creo que esa vida debe ser defendida. Ahora, yo insisto, más allá de ese debate, que yo sé que hay posturas de lado y lado, y yo respeto mucho también a las posturas distintas a la mía, en esa parte yo veo que se está repitiendo lo que en su momento la Corte Constitucional intentó poner, que incluso terminaron diciendo que es que habían malinterpretado, pero la sentencia decía lo que decía, y ahorita vemos los mismos textos incluidos en este proyecto de código. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora, en tercer lugar, a mí me preocupa el tema de los vientres de alquiler. Primero, en cuanto al tema de las parejas del mismo sexo, se pretende que las parejas homosexuales, pese a que según la Constitución no podrían adoptar, sí podrían alquilar un vientre según este proyecto de código. Yo pensé que estaba leyendo mal, se lo pregunté al equipo técnico de la Comisión de Salud el día anterior al penúltimo intento de votación y me lo confirmaron tal cual. Yo tengo mi postura sobre ese tema, yo no estoy de acuerdo, pero más allá de que uno esté de acuerdo o no, creo que es un tema que merece un debate un poquito más sereno y frontal. Pero ¿no? estas cosas no se alertaron en el curso del segundo debate, porque el debate ya se cerró. Sí, eso se alertó. Bueno, y yo no estoy de acuerdo con eso. Si va tal cual, es sencillo, yo no voy a votar. Esto surge porque resulta que con todo lo advertido en el primer debate, en el segundo debate, ha habido la terquedad de seguir insistiendo en cosas que no tienen consenso en la Asamblea, y por eso es que no hay los votos. La razón es bien sencilla, pues no. Si hubiera un texto consensuado, habría los votos. Si insisten en incluir textos que no tienen el consenso, pues yo no voy a dar los votos para algo diametralmente opuesto a lo que yo he defendido. Además, en el tema de los vientres de alquiler, y esto también yo personalmente lo advertí en el debate, aquí, más allá del tema de la orientación sexual, no se está regulando nada, pues la práctica de los vientres de alquiler es muy delicada. Están poniendo que hay vientre de alquiler gratuito, lo cual sabemos que en la práctica, discúlpeme, bueno, aquí estamos hombres, pero yo creo que si a cualquier mujer le preguntamos si normalmente prestaría el vientre para estar embarazada 9 meses, así nomás, pues no, sabemos que eso no es muy real, salvo casos excepcionales. Pero eso ocurre en otros estados, ¿no? Sí, claro, con contraprestación económica. Claro, exactamente. Oiga, legislador, y su pero aquí postura estamos regulando, si me permite, solo, sí. Yo no estoy de acuerdo con la práctica en sí, porque yo no creo que el cuerpo de una mujer deba ser objeto de un contrato. Ajá. Pero más allá de eso, si igual, pese a mi postura que es personal, se va a regular, regulen bien, pues, porque están poniendo solo un párrafo. ¿Y qué pasa si la madre biológica tiene al bebé y se lo quiere quedar?
¿Qué pasa si nacen mellizos y quería uno? ¿Qué pasa si es niño y yo quería niño? No se dice absolutamente nada. Yo lo que he planteado, señores, saquemos esto del código y si quieren tratemos una normativa específica sobre un tema que es muy delicado, muy complejo y bueno, veamos lo que tenga consenso. Ajá. Pero no se trata aquí tampoco de aprobar por aprobar. Pues. El tema del cannabidiol, el uso del cannabis para fines terapéuticos o medicinales, finalmente uno de los acuerdos de los que se llegó en la elaboración del texto final para que pase al pleno y tenga los votos, incluso los de creo, es eliminar la tema del cultivo, posibilidad de cultivar, ¿no? De cosechar y sembrar en el Ecuador y de que el Estado sea el encargado de administrar el tema. De acuerdo, en eso hay consenso, más allá que yo creo que ese artículo no debería existir, porque hoy por hoy no existe ley alguna que impida que una medicina con cannabidiol se venda en una farmacia. Ajá. De hecho, hay gente que vende aceites con sustancias del cannabis y eso es legal. Ajá. Eso es legal, así como es legal que haya morfina en un hospital. Ahora, porque tiene mucho más... El asunto es que va a ser un buen negocio para los importadores y para las farmacéuticas, porque el Ecuador va a tener que importar y eso también, digamos, a nuestra economía le significa que vamos a tener que mandar dólares hacia afuera. No vamos a poder producir en una nosotros. Cantidad relativamente pequeña. No estamos hablando de algo masivo tampoco, ajá, según lo que hemos nosotros escuchado en la asamblea de médicos para el usuario es en el tema, ¿no? Pues porque si es importado eso implica que va a tener aranceles, va a tener que pagar más caro que si fuese producido acá. Yo hasta diría que el Estado se encargue, lo venda gratis. Creo que el costo de eso es muchísimo menor al costo de, con el desastre policial que tenemos hoy, de autorizar una siembra y cultivo que, ojo, yo no estoy en desacuerdo conceptualmente. Nadie discute que la marihuana, sobre todo la variedad de cáñamo que no tiene THC, tiene otros fines, ¿no? Sí, para mí la duda, y yo la he planteado así en la asamblea, no es sobre el concepto, es sobre la práctica. Porque yo recibo un mensaje, aquí hay que legislar con los pies puestos en la tierra. Yo recibo un mensaje de una persona vinculada y muy cercana al sector agrícola y dice, entonces que el agricultor que lo puede hacer no tiene derecho a producir, nos dice. Ah, bueno, pero... ¿Sabe dónde es buena la tierra para eso? En Daule, en la misma zona rosera, en su provincia. En mi provincia, es buena para el cáñamo. ¿Usted sabe quién va a controlar en Daule si mañana hay 50 hectáreas de marihuana o cáñamo sembrado? ¿A dónde se destina eso? ¿Y qué variedad? No, pero disculpe, mientras tenemos a los presos jugando fútbol con los cadáveres en las cárceles y un problema de crisis nacional de adicciones hoy en el Ecuador. Yo vengo visitando este fin de semana la provincia de Loro. Estuve reunido con 8 alcaldes. Los 8 preocupados por este tema. Aquí los únicos que se oponen a estas cosas viven en la asamblea, ¿no? Porque el resto de las autoridades del país tienen bien clara la película. Entonces yo creo que el momento... A ver, otra cosa es que tuviéramos una situación controlada, que Ecuador no tenga un problema grave en materia de adicciones, que tengamos una policía ordenada como la tiene Canadá, donde esto... se hace bueno ahí, yo diría no hay ningún problema porque no hay mayores riesgos, pero yo creo que hacerlo en este momento, con una consideración muy pragmática, insisto, yo creo que no sería responsable porque estamos arriesgando mucho por un tema que también representa en cuanto a los usuarios, algo pequeño diría incluso, bueno, que el Estado financie eso, el costo sería menor hacer financiar la venta de estos productos desde el Estado que el costo de controlar lo que podría pasar después. La visión de Héctor Yepes respecto de temas del momento, polémicos por cierto, y que siguen ahí pues en el tapete para la discusión. Doctor, gracias por el tiempo. Muy amable, muchas gracias. El doctor Héctor Yepes, asambleísta del movimiento Creo por la provincia del Guayas, 7:43 en la primera hora.
siguiente segmento tiene contenido y informativo. ¿Qué nos depara el día? Previsiones informativas para la jornada de hoy. Vamos con algunas previsiones informativas para la jornada del día de hoy. Lo alertábamos, una de las previsiones, pues, será noticia hoy en la Asamblea Nacional. Será la sesión del Pleno a través de la cual se llevará adelante el juicio político en contra de la exministra de Salud, Verónica Espinosa. Esto será a partir de las 12 horas en el Pleno de la Asamblea Nacional. Antes, en la propia asamblea habrá una sesión de pleno a partir de las 9:30, en la cual pues se incluye un proyecto de resolución para exhortar al gobierno nacional que adopte como prioridad nacional el desarrollo vial del corredor Ambato-Guaranda-Babahoyo y el primer debate del proyecto de ley reformatoria a la codificación de la ley del anciano. A las 8 de la mañana, la Comisión de Desarrollo Económico conocerá el veto parcial del Ejecutivo al proyecto que deroga el denominado impuesto verde. También habrá pues a las 8:30 la Comisión de Fiscalización que recibirá a periodistas sobre las investigaciones relacionadas con el caso Arroz Verde y el denominado caso Lucas Majano. Esto ocurrirá en la Asamblea Nacional. ¿Qué tiene con tertulio? Nada. Lo mismo que tú. A ver, vamos con otras previsiones. Está árido el contertulio de previsiones. La Defensoría del Pueblo invita a los medios a la rueda de prensa del defensor Freddy Carrón Intriago sobre la acción constitucional de protección por paridad de género para las vicealcaldías del país. Será a las 10 de la mañana en la Defensoría del Pueblo, piso 7, en la Juan León Mera y Roca. Tenemos también una invitación del gobierno de la provincia de Pichincha y del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, a la firma de modificación del contrato entre el gobierno autónomo descentralizado provincial de Pichincha y la CAF para ejecutar proyectos viales para Pichincha. Será a las 10:30 en el edificio de la prefectura, piso 22, en la Manuel Larrea y Antonio Ante. Veamos, tenemos también agenda de actividades de autoridades del gobierno ecuatoriano. 9 de la mañana, Ministerio de Inclusión Económica y Social. La ministra Berenice Cordero participará de la firma del acuerdo interinstitucional entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social y la Fiscalía del Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas. Testigos y otros participantes en el proceso penal será en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. A las 9:30, Secretaría Nacional Anticorrupción, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, con la presencia de Iván Granda y de Margarita Hernández, titulares de ambas instituciones. Rueda de prensa sobre desclasificación de información en el caso Coopera será en el Palacio de Carondelet. Y a las 11 de la mañana, la Secretaría de Agua, con la presencia de su titular Humberto Cholango, aprobación de proyectos del Comité Interinstitucional y de Agua y Saneamiento para Todos, será en la Secretaría del Agua. No tengo idea dónde queda la Secretaría de Agua y aquí no ponen la dirección. La Secretaría del Agua quedaba antes por la Floresta. Yo no sé si sigue ahí. Cerca del Junior College. Otra vez, respetuosa sugerencia, pongan las direcciones de algunas instituciones, no todos conocemos dónde quedan. Municipio de Quito, a través de la Agencia Metropolitana de Control, invitan a la rueda de prensa sobre labor comunitaria que realizarán libadores que infringieron la normativa sobre el uso del espacio público. Contará con la presencia de la supervisora de control Estefanía Granuer. Será a las 10 de la mañana en el sector de Dos Puentes, en el sur de Quito, en la avenida Mariscal Sucre. Esas las previsiones informativas para el día de hoy, 7:48. Gracias a la doctora Daniela Hidalgo Márquez y a la economista Silvana Pastora. Gracias por la gentileza. En la Toledo queda la Secretaría del Agua junto a la Universidad Andina. Gracias. Exactamente. Pero no está de más. Pongan ahí la dirección porque no todos los periodistas conocemos dónde quedan ciertas instituciones públicas. Bueno, vamos a establecer ahora mismo contacto con el exterior. Rápidamente, una reacción por parte del ex ministro de Defensa y ex canciller de la República, Ricardo Patiño Aroca,
Hace pocos días un juez llamó a juicio a Ricardo Patiño. La nota de Diario El Comercio daba cuenta que el juez Flavio Marcelo Palomo acogió el pedido planteado por la Fiscalía y llamó a juicio al ex canciller Ricardo Patiño. A él se lo señala por su presunta participación en el delito de instigación, luego de que un discurso emitido en Latacunga llamara a tomarse las instituciones públicas y a protestar en las calles en contra del gobierno de Lenín Moreno. Sin embargo, el proceso queda suspendido, pues Patiño, dice la nota, se encuentra prófugo de la justicia. Señor economista Ricardo Patiño, bienvenido, buenos días, ¿nos escucha? Buenos días, Fabricio, ¿cómo están? Un gusto de saludarlo en esta mañana. Un gusto saludarle. En esta mañana en que también estamos muy optimistas por los resultados de las elecciones primarias, todavía primarias, no quiero cantar victoria, en Argentina, pero eso anima y nos recuerda que el pueblo no olvida a quienes han sido sus amigos y también que el pueblo castiga a quienes son sus verdugos. Pero en esta mañana soleada, me alegro de estar con ustedes. Más allá de eso, vamos a los hechos y a lo que a usted le está ocurriendo. Usted ha sido llamado a juicio, el juicio está suspendido y seguirá suspendido hasta que usted decida retornar al país. ¿Cómo analiza, cómo evalúa la decisión de la Administración de Justicia en esta materia? Realmente no tiene ningún sentido. El juez debió haber confirmado que los indicios del supuesto delito de que se me acusa, y eso es muy importante que lo sepa el pueblo ecuatoriano, y les agradezco mucho a ustedes por ese espíritu democrático, por ese espíritu de escuchar la una y la otra voz, y no solamente unas, y que el pueblo se pueda enterar de que me quieren enjuiciar, de que han iniciado ya un juicio por haber pedido al pueblo, que a nuestros militantes, a los militantes de la Revolución Ciudadana, que acompañemos al pueblo en sus luchas, en sus demandas. Ese fue el discurso completo, porque ellos sacan una sola cosa, como que si yo hubiera ido a hablar en secreto con alguna gente a decirle, oigan, vamos a tomarnos las calles y vamos a hacer relajo. No, yo lo que dije es que ante la falta de derechos, ante la destrucción del país que está haciendo este gobierno, teníamos que salir a acompañar a nuestros pueblos a las calles para que la educación vuelva a ser gratuita, para que podamos seguir teniendo adecuados hospitales, para que no nos afecten nuestros derechos. Usted no pretendió instigar, economista Patiño, no pretendió desestabilizar al gobierno ecuatoriano, porque digo, esa es la parte de la acusación y del sustento que motivó a que la Administración de Justicia, a través de la Fiscalía primero y luego de un juez, determinen que debe ser Ricardo Patiño llevado a juicio. Claro, pero mira, Fabricio, la instigación a un supuesto delito han querido inventársela, no solamente por este discurso que yo di, que fue un discurso de llamado a nuestro pueblo, a nuestros militantes, a acompañar a nuestro pueblo en sus reclamos. De ninguna manera a desestabilizar un gobierno que se desestabiliza solito. O sea, solamente es cuestión de ver las encuestas, todas las encuestas, las unas y las otras, porque a veces la gente dice que una está manipulada. Bueno, veamos todas. En ninguna, Lenín Moreno tiene un nivel de estabilidad ciudadana o de legitimidad. En todas está por debajo del 20% su calificación. Y por otro lado, ¿qué es lo que pretendieron, querido amigo? Y es lo que el pueblo tiene que saber. Es crear un marco de opinión que hiciera aparecer que Patiño y que los militantes de la Revolución Ciudadana estamos haciendo acciones ilegales. Y entonces, acuérdate que justamente 3 días antes o 4 días antes de que decidieran un juez, el mismo juez que comenzó el juicio la semana pasada, antes de que lo decidiera, ¿qué hizo la señora Raúl Romo, inventarse de que yo estaba desestabilizando al gobierno de Lenín Moreno porque estaba enconchavado con Olavini y con 2 jarques rusos para desestabilizar, meternos en las cuentas privadas de ellos y desestabilizarlo. Ya han pasado casi 4 meses, querido amigo, casi 4 meses. Y lo que han demostrado es exactamente que son unos mentirosos, porque yo no conozco a Olavini. Olavini ha salido de la cárcel cuando ya ha podido hablar, ha dicho que no me conoce a mí tampoco, no aparece en ninguno de los hackers rusos porque no van a aparecer, porque no los conocemos. Esto es todo, o sea, lo que intentan es generar una opinión pública, un criterio de que nosotros actuamos ilegalmente
de que nosotros estamos tratando de desestabilizar un gobierno que se desestabiliza solo con sus permanentes mentiras y con el desastre económico al que están llevando al Ecuador. Economista, tanto lo que sucede en su caso como lo que viene ocurriendo con el expresidente Correa, ustedes le atan con las condiciones políticas del país, con también ese lawfare que han denominado, que es la persecución política a través de vías judiciales y que es promovida acá por algunos activistas que son muy cercanos al régimen. Pero yo le quería preguntar, ¿usted le ata eso directamente con, por ejemplo, los resultados que hubo en las elecciones primarias de la Argentina y el temor que puede haber de cierta clase política de enfrentar nuevamente en las urnas a Correa? Porque hay encuestas, las mismas encuestas que ha hecho el gobierno, que le dan al correísmo una base sólida de más o menos del 30%. Están que se pegan la cabeza contra la pared permanentemente, porque efectivamente las encuestas indican que lo que ellos llaman el correísmo, digamos, la revolución ciudadana, tiene un enorme cariño en la gente y que la gente recuerda a sus amigos. Por eso es que están desesperados. Jorge Rodríguez, este señor que era supuesto presidente de una comisión anticorrupción, lo dijo hace algunos meses atrás. ¿Qué dijo? Que el gobierno de Lenín Moreno, y él lo sabe porque es aliado de Lenín Moreno, contrató una empresa extranjera, creo que norteamericana, y le pagó $2 millones para que demuestre que Jorge Glass y Rafael Correa formaban parte de una trama de corrupción y que se habían llevado el país en peso. Ya han pasado 2 años, no han podido demostrar nada. Han gastado solamente en esa empresa $2 millones, según el mismo Jorge Rodríguez dice. Y como no han encontrado nada, ahora Jorge Rodríguez acaba de renunciar hace pocos días a su lucha contra la corrupción. ¿Por qué renunció? Porque no encuentran nada, porque no van a encontrar nada. ¿Qué han encontrado? Lo único que han encontrado contra Correa es que pidió prestado a un fondo propio de funcionarios de la presidencia que le prestaran $6.000 para poner un poco en orden sus cuentas personales. $6.000 y los devolvió toditos, pagando $500 mensuales. Eso es lo que han encontrado. O sea, ningún acto de corrupción, sino una actividad entre compañeros que, como es normal y sucede, y a ustedes les sucederá como periodistas y a todos los ecuatorianos nos pasa, que necesitamos plata para poner en orden nuestras finanzas y le decimos a un primo hermano, préstame $100, préstame $1.000, te los devuelvo. Eso es lo que pasó. Ahora, eso es lo máximo que han encontrado. Ahora, economista, a propósito de lo que usted acaba de citar, del caso Sobornos 2012-16, hay una declaración de Pamela Martínez, que ella dice que empezó a elaborar, a hacer otro listado paralelo por pedido del expresidente Correa, debido a que él no confiaba en las cuentas que supuestamente usted llevaba. Bueno, esto es absolutamente falso y lo ha dicho Rafael Correa. Y yo creo que además lo ha dicho con absoluta claridad. Todos los ecuatorianos lo hemos escuchado. Lamento tener que yo repetirlo, pero cuando Rafael se ha referido a mí muchísimas veces, hemos sido compañeros de trabajo tantos años, siempre ha dicho, pongo las 2 manos al fuego por Ricardo Patiño. De tal manera que eso me exime de decir cualquier cosa. Si la señora ha dicho esa declaración, pues que ella la responda. Pero yo personalmente sé el nivel de confianza que tiene Rafael Correa conmigo, y no solamente lo sé porque me lo haya dicho a mí y porque nos hemos conocido personalmente, sino porque lo ha dicho públicamente. Pero entonces usted también llevaba cuentas de los aportes que hacían Alianza País. ¿Perdón? Usted también llevaba cuentas de los aportes que se hacían Alianza País. ¿Cerraba cuentas? No lo entiendo. No, si usted también llevaba un listado de las cuentas de los supuestos aportes que se hacían al movimiento Alianza País. No estemos hablando de supuestos aportes, no. Yo dirigí políticamente el movimiento durante los 4 primeros años de gobierno. No se olvide que con Rafael Correa y muchos otros compañeros formamos Alianza País y logramos conducir a ese movimiento y a ese líder que es Rafael Correa a la presidencia de la República. Esto fue lo que sucedió en los primeros años en que yo dirigí el movimiento. Y las cuentas, todas las cuentas, han sido auditadas por todos los organismos correspondientes en el pasado. Pero quiero hacer referencia a lo que tú decías, Alexis. Efectivamente, el pueblo elige y el pueblo recuerda
las cosas que le han pasado. Esto ha pasado con Argentina. Es bueno, en este momento es importante tomar una lección de eso. 12 años en los que estuvo el gobierno kirchnerista, digamos, en el poder. Los 4 primeros años Néstor y los 8 años Cristina. Después, cuando ya perdieron las elecciones por poquito, por medio punto, pero las perdieron. Nosotros no las hemos perdido, no se olviden, nosotros sí las ganamos, sino que tuvimos un traidor. Ellos las perdieron por medio punto y comenzaron a atacarlos y atacarlos y atacarlos y atacarlos. Ya prácticamente 4 años atacándolos. ¿Qué han logrado? Lo mismo que va a lograr Lenín Moreno si sigue haciendo lo que está haciendo. Es recordar, levantar el recuerdo de lo que los Kirchner, finalmente Néstor y Cristina, y el partido en el gobierno hizo por ese pueblo. Lo levantó del piso, porque estaba en el piso con los gobiernos dictatoriales anteriores. Y eso la gente lo recuerda y dice que regresen. Y ahora le dieron una paliza en las primarias. Todavía no son las elecciones. Se me termina el tiempo. Le pido una respuesta muy concreta en 1 minuto, por favor, porque no tengo tiempo para más. Hay un adagio que dice que la pelea es peleando. Usted está... ¿La qué? La pelea es peleando. Usted está convocado a juicio, el juicio está suspendido, el juicio no podrá avanzar mientras usted no esté presente acá. ¿No se le ha pasado por la cabeza que lo mejor es regresar y enfrentar este juicio penal en su contra? En 1 minuto la respuesta, por favor, tenga la bondad. Lo que ellos quieren es una cabeza de turco, lo que ellos quieren es un trofeo, es ponerme el uniforme anaranjado, sacarme con esposas, meterme en la cárcel y con eso desbaratar la imagen de uno de los representantes, digamos, de la Revolución Ciudadana. Ellos es lo que quieren, nunca van a conseguir demostrar nada. Yo no les voy a dar ese gusto, porque evidentemente lo que están haciendo es una cosa absolutamente ilegal. Lo dicen los abogados de la derecha, los abogados de Balda lo dicen abiertamente. A Patiño no lo pueden apresar por esto. Por esta razón yo no les puedo dar ese gusto. También tengo que, por supuesto, responder a mi familia. Si yo hubiera cometido la mitad de un acto irregular, tendría que pagarlo. Pero yo no puedo hacer eso. No puedo permitir que me metan preso porque le pedí a nuestros militantes que vayan a las calles a apoyar a nuestro pueblo en sus luchas. Eso, por supuesto, que no lo voy a hacer. Está claro que la justicia, entre comillas, está absolutamente vendida y entregada al poder de Moreno, de un mentiroso que está destrozando el Ecuador y que le va a pasar lo mismo que le pasó a Macri. Por mentir, por tratar de destruir a nosotros, por tratar de hundirnos a nosotros. Lo que están haciendo es hundiéndose ellos mismos. Correcto. Economista, gracias por atendernos estos minutos. Sería importante conocer su reacción frente a esta decisión de la Administración de Justicia. Ha sido Ricardo Patiño Aroca, ex canciller de la República, quien ha sido llamado a juicio por el supuesto delito de instigación, proceso judicial que queda suspendido debido a la ausencia en el país del principal procesado, en este caso el economista Ricardo Patiño. Muy bien, estamos cerrando este espacio de noticias. Nosotros, evidentemente, respetuosos de la pluralidad que caracteriza este espacio. Hoy lo hemos tenido a Ricardo Patiño en este contacto con una reacción de primera mano sobre esta decisión judicial. Anteriormente a su acusador, el doctor Juan Carlos Machuca, también estuvo acá visitando esta mesa de trabajo, insisto, dentro de los principios básicos de pluralidad y diversidad de voces que caracterizan al espacio informativo a primera hora. ¿Cómo nos fue hoy en la prueba del Twitter, señor técnico? ¿Nos fue bien? Perfecto. Ingeniero Gracias, ingeniero Mario Andrade, que es nuestro director técnico en este caso, con quien estamos también haciendo las pruebas para tratar de formalizar y salir con mayor regularidad también en el Twitter. En el Facebook, evidentemente, ya tenemos nuestra audiencia, nuestra aceptación por parte de los oyentes y de quienes nos sintonizan a través del Facebook Live. Un abrazo para todos, buen martes 13, no te cases ni te embarques con Tertulio. Así es, lo hagan. Así dice el adagio. Un abrazo, sigan en sintonía de Majestad FM, ya está listo DJ Line, creo que no va a mezclar el día de hoy. Sí, va a mezclar en vivo, lo de ayer estaba espectacular, DJ, ya. Sí, perfecto. Esa debe ser la orientación musical de la radio. Un abrazo para todos, con nosotros y a primera hora, Dios mediante, será hasta mañana. Fuerte abrazo, hasta mañana.